Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a quienes se quedan en esta carpa de A Quemarropa. Al fondo va a estar firmando Maya Yamonte ejemplares de su libro Las Aguas Sagradas. En esta mesa vamos a hablar sobre espías, pero además sobre espías de los buenos, porque seamos sinceros, si hay espías buenos tienen que venir de la pérfida Albión. Vamos a ver, de gente que vaya con bombín, con smoking, que... Bueno, es mentira lo que les estoy diciendo. En realidad el espía no es inglés, es gibraltareño y Gibraltar español. De hecho, un problema que tiene esta novela es que la mitad está hecha en esa mezcla de Spanglish, que es fascinante cómo enseguida te haces a ella. Y ¿qué vamos a encontrarnos en esta novela de El sueño del cíclope? Pues en primer lugar es la segunda novela de Jerónimo. Estamos hablando de una novela ambientada en la zona del campo de Gibraltar, que comprende Gibraltar, la línea de Concepción, Algeciras, una tierra de marcados contrastes, en el que es una de las fronteras, porque sí que existe una frontera entre España y Gibraltar, en las que hay unas diferencias de renta tremendas, puerta de la droga del norte de África, un sitio en el que se han captado inversiones de grandes grupos internacionales, muchos de ellos vinculados con la criminalidad, una zona en la que tienen intereses muchísimos países, no solo las autoridades españolas, sino también las autoridades británicas, los servicios de inteligencia de varios países. Es una zona importantísima para el tráfico internacional. El puerto de Algeciras es uno de los más importantes de Europa. Y claro, eso es un territorio abonado para buenas historias, pero las buenas historias están plagadas como el infierno de las buenas intenciones. Vale, hay una buena historia, pero hace falta alguien que la sepa contar. Y en el caso de Jerónimo es probablemente la persona adecuada para ello. Jerónimo tiene una larga trayectoria como periodista, ha trabajado para el Universal, que es uno de los diarios más fuertes de México, ha estado en El País. Ahora creo que está trabajando el periodismo, pero desde el punto de vista de los podcasts. También ha estado cubriendo el conflicto de Ucrania y también un tema que tiene mucho que ver con esta novela, que es las redes del crimen organizado, sus mezclas también con los sistemas de inteligencia de algunos países del este de Europa y las connivencias y las corrupciones y los intereses que hay en ellos. Y de eso vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. El protagonista es un policía gibraltareño, un tipo que formaba parte era un tipo de élite, ojo, no era un guardia de la porra, era un tipo que formaba parte de los equipos de protección, un tipo que tenía una formación y que tiene una capacidad tremenda para meterse en cualquier sitio y pasar desapercibido. Si tiene que irse con unos macarras moldavos, se hace amigo de los macarras moldavos. Si hay unos pavos que se dedican a coger lanchas y cruzar el estrecho, se hace amigos de los de las lanchas. Que tiene que hacerse amigos de periodistas. Es un tipo que es totalmente camaleónico y que tiene sus propios pecados. Este más o menos es el entorno en el que se desarrolla esta historia, El sueño del cíclope, publicada por Siruela, y a lo largo de los próximos minutos pues hablaremos de espías, grupos organizados, secretos de Estado y muchas más cosas. Así que les animo a que se queden con nosotros. Y la primera pregunta para Jerónimo es... El sueño del cíclope es una segunda novela protagonizada por Josep, pero es fruto de la casualidad. ¿Tú tenías previsto escribir una serie? ¿Te apetecía seguir contando las andanzas de este hombre? ¿O bueno, era una historia que tenía simplemente que contarse? ¿Qué hay? Buenas. Pues sí que había una planificación. Yo cuando comencé a escribir la primera novela, El vientre de la roca, tenía claro que lo que me interesaba era un poco describir el mundo de Gibraltar a través de un personaje que fuera un poco un arquetipo, ¿no?, de ese mundo. Por eso él es un cíclope, por eso está en lo alto de una roca, porque sus problemas definen un poco los de Gibraltar, ese carácter que tiene a caballo entre dos mundos.
Entonces sí que quería hacer un desarrollo psicológico del personaje que fuera acompañado de una ambientación así con cierta profundidad. Entonces tenía claro que con tantos elementos psicológicos, tantos elementos de ambiente, una sola trama no iba a ser suficiente, se me iba a gripar, iba a quedar demasiado cargado todo. Entonces sí que me planteé hacer 2 o 3 novelas para poder desarrollar este personaje y este ambiente de una forma pues más ágil, ¿no? Quiero aclarar que las 2 novelas son de lectura independiente. Sí, son completamente. No hace falta leerlas por orden o leer la una para comprender la otra. Las 2 funcionan perfectamente. Al principio del sueño del cíclope, Josep está trabajando para el MI6, que es el servicio secreto británico. Le encargan una misión, que es controlar la entrada en esa zona del campo de Gibraltar de una organización moldava que ha llegado con bastante dinero, gente realmente peligrosa, vinculada con la explotación sexual, tramas de tráfico de drogas, movimiento de gente a lo largo de fronteras. Y esto siempre a los servicios secretos les interesa, pero no les interesa por razones de mantener el orden y la seguridad. Las fuerzas policiales también obedecen también a razones de Estado. Hay veces que eso hay que restringirlo e impedirlo, y otras veces hay que controlarlo. Controlarlo quiere decir que igual me interesa en un momento dado abrir la llave y otras veces cerrarla. Y yo creo que esa línea gris en las que se mueven los servicios secretos es el desencadenante de una de las tramas, y Josep se adapta perfectamente a ello. Es un tipo que tampoco tiene muchos escrúpulos si le encargan hacer esto. Y yo creo que sería buena cosa que empezásemos por ello, ¿no? Por el papel que tienen los servicios secretos en esa zona y los intereses que se están moviendo allí. Claro, Joseph en realidad, porque se pronuncia a la inglesa, pero es verdad que es problemático identificarlo. Él sobre todo es un personaje híbrido. Él no es ni español puramente, ni es británico, no se siente cómodo en ninguno de los 2 lugares, pero al mismo tiempo tiene ese gran poder para camuflarse, que es, si se reúne con unos británicos, realmente parece un hooligan y lo aceptan como suyo, pero él se puede mover perfectamente por los bajos fondos de la línea, porque él tiene acento, él conoce a todo el mundo. Entonces, precisamente esa característica es la que aprecian los servicios secretos de él, ¿no? Porque esto es cierto, en cuanto a trabajo de inteligencia, Gibraltar es un sitio que se ha ido descapitalizando mucho en los últimos años. Durante la Guerra Mundial fue un enclave determinante porque estaba ahí muy cerca de África, para los nazis era un punto importante en la entrada del Mediterráneo. Entonces sí que hubo una gran inversión en trabajos de inteligencia en Gibraltar. Pero desde entonces se ha ido descuidando un poco hasta el punto de que esto ya sí que es el elemento de ficción de la novela. Los servicios secretos se dan cuenta de que han perdido el contacto completamente con la realidad gibraltareña, porque los servicios secretos en realidad son como todos los organismos del Estado y como todas las grandes empresas. Intentan recortar siempre para ser más ágiles y gastar menos dinero, y siempre acaban recortando mal, ¿no? Entonces lo que ocurre, la tendencia es a concentrar todos los servicios en las capitales, en 3 o 4 núcleos importantes, y luego subcontratar trabajos, subcontratar personas que te resuelvan problemas puntuales. Entonces, con ese sistema que se dan cuenta? Pues se dan cuenta de que tienen completamente abandonado el tejido local, y por eso recurren a un agente de enlace más potente, que es Joseph, ¿no? Que con esa intención entra en el MI6, ¿no? Pero efectivamente aquí el Reino Unido ha tenido un problema muy grande con Gibraltar, porque ese carácter también híbrido entre un país europeo, están en el espacio Schengen, no están en el espacio Schengen, todas las relaciones particulares que hay con Estados Unidos, que es realmente quien provee de inteligencia en esa zona del mundo a Reino Unido, pues ha provocado que hayan perdido un poco la capacidad de control sobre ese territorio, que es tan importante para ellos al fin y al cabo. Y lo cierto es que estos servicios secretos han perdido el control. Digamos que también es un reflejo de cómo lo público ha ido perdiendo terreno frente a lo privado, porque las organizaciones privadas, en este caso hablamos de multinacionales, pero de multinacionales del crimen, han demostrado ser mucho más eficaz que los aparatos de seguridad de los estados. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó de la novela es esa competición que podría, en vez de ser entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, es entre organizaciones delictivas. Llegan
estos moldavos, como decíamos, empiezan a pisar callo. Las organizaciones que ya estaban allí implantadas, algunas nacionales, en algún momento hablas de la línea como la capital del narcotráfico en la península ibérica. Luego también esos aparatos que están a medio camino entre la legalidad y la ilegalidad en Gibraltar, despachos de abogados que aparentemente son pequeñitos y tienen un poder económico tremendo. Organizaciones como la de los sheriff, el poder que manejan a uno y otro lado de la verja. Y en eso sí que creo que estas organizaciones criminales o paracriminales o paralegales se han demostrado que tienen mucha más eficacia que cualquier servicio secreto, con capacidad de infiltración en los mismos, de controlar las decisiones que se toman, de manipularlos. Y estos maestros que eran del espionaje siempre se supuso que eran maestros de la manipulación, y en cambio quienes demuestran ser más eficaces a veces tremendamente crueles, por supuesto, son estas organizaciones. Quisiera que nos hablases un poquito de esto. Sí, claro, efectivamente. De hecho, cuando el MI6 decide intervenir en Gibraltar por el asunto esto de los moldavos, es porque el grupo moldavo les está dando muchos problemas en Londres vendiendo armas. Si fuera un problema exclusivo del campo de Gibraltar, pues no les habría interesado nada, ¿no? Simplemente ellos, cuando ven que utilizan las redes de blanqueo que se han instituido en Gibraltar a través de personajes como los sheriff, comprenden que esa gente supone un problema de seguridad importante para el Estado, y por eso deciden intervenir. Las organizaciones criminales, el gran problema que hay a esta escala es que han logrado tal capacidad de penetrar en distintos países al mismo tiempo que son muy difíciles de controlar sin una coordinación enorme entre los países. En la Unión Europea, por ejemplo, existen todo tipo de mecanismos de coordinación entre los ministerios de Interior y de Seguridad, pero al fin y al cabo, como no deja de ser información secreta que atañe a puntos débiles del Estado, hay una reticencia muy grande a compartir según qué cosas, ¿no? Coordinarse ya dentro de un mismo país, entre la judicatura, los políticos, la policía, pues sabes perfectamente que eso es complicadísimo. Pues cuando entran en acción diferentes países, hay una cantidad de huecos tremendos que estas asociaciones criminales han aprendido a explotar muy bien, ¿no? Entonces siempre se meten por ahí y consiguen evadirse. Aquí, por ejemplo, en esta historia, se están valiendo del secreto bancario en Gibraltar, que está muy poco controlado por los propios británicos. Al mismo tiempo, los españoles no tienen acceso a esos datos. Esa gente está cogiendo el dinero, lo está metiendo en cuentas en la línea de la Concepción. Todo ese tipo de boquetes son los que le sirven a esta gente para hacer negocios multimillonarios. Y evidentemente para meterse en ese avispero no vale cualquiera. Y nuestro protagonista es alguien que, como decíamos, tiene esa personalidad camaleónica, es una esponja, se absorbe perfectamente el entorno, sabe perfectamente dónde está la onda y por eso sobrevive. Pero también sobrevive porque tiene una capacidad a veces no sé si es de carencia de escrúpulos o de anteponer unos intereses a otros, porque es un tipo que toma decisiones a veces muy, muy duras y es capaz de sacrificar a otras personas o de faltar a su palabra y condenar a un tipo a la muerte y seguir adelante. Y eso tienes que tener los cables de la cabeza configurados de una determinada forma para dedicarse tanto tiempo a esto y sobrevivir y al mismo tiempo no pegarte un tiro. Claro, Joseph lo que se caracteriza sobre todo es porque tiene una enorme capacidad autodestructiva. Él tiene una relación muy mala consigo mismo, no se aprecia, no se gusta como es, y entonces, pues digamos que eso le hace tener muy pocas ataduras con el mundo exterior, ¿no? Del momento en que tú no te cuidas a ti, no te quieres, pues tampoco estás muy pendiente de los demás y puedes tomar las decisiones sin que eso te ate demasiado. Eso no significa que él sea un personaje amoral. De hecho, él en estas dos novelas está redimiendo una serie de errores que él cree que ha cometido con la gente más cercana y por culpa de esos errores es en parte que él se desprecia a sí mismo, ¿no? Pero al tener esa imagen tan negativa sí que es capaz de avanzar por el mundo rompiéndolo todo porque, bueno, él se siente ya como de antemano condenado. Entonces la justicia de los hombres no le va a hacer mucho más mal del que se hace él a sí mismo. De hecho, no es alguien que esté buscando redención. Intenta arreglar, saldar esas deudas, pero no busca que los otros le perdonen. Él lo que quiere es
enmendar ciertas cosas, pero no está buscando la aceptación de otros. Y hay otro aspecto de la personalidad de Joseph que es una amenaza constante a la novela, no vamos a hacer spoilers por supuesto, pero es la amenaza del alcoholismo, la fuerza que tiene. Hay otro personaje, una de las personas que colabora con él, que es Hawthorne, que lo ha vivido en sus propias carnes, pero también Joseph es un tipo que está sufriendo tensiones constantemente por el deseo de volver a tomar alcohol. Y eso funciona muy bien como motor, porque no sabe si va a caer o no. Háblanos un poquito de esto. Claro, cuando digo que el personaje de Joseph es un poco alegórico de la realidad gibraltareña, de esta fractura interna que tiene, de esta opresión, porque al fin y al cabo es una sociedad muy controlada, muy pequeña, en la que es muy difícil moverte sin una supervisión muy fuerte. Joseph es un personaje que él ha roto las expectativas que tenía el mundo en torno a él, sus padres, la sociedad, porque él es homosexual, él ha tenido un matrimonio que fue infeliz, él le falló a su mujer, entonces todo eso le genera un gran conflicto que le lleva, pues por ejemplo, a aproximarse a su sexualidad únicamente cuando bebe. Es cuando él está más distendido, se puede acercar a hombres, tal. Pero también él sabe que cuando bebe pierde el control de la situación. Es cuando mete la pata con la gente y cuando mete la pata en el trabajo. Entonces él, efectivamente, eso es una espita, está todo el rato a punto de estallar porque su pulsión es muy fuerte. Pero también sabe que el castigo si bebe será muy fuerte. Entonces, pues efectivamente no vamos a destripar qué ocurre con la novela, pero su relación con el alcohol, como eso se modula, va marcando la trama, va marcando su eficacia, va marcando sus decisiones impulsivas, va marcándolo todo. Ahora quisiera cambiar un poquito de perspectiva y quisiera preguntarse sobre el cómo, la forma en la que está escrita la novela. Y la utilización de ese Spanglish con el que bromeaba antes no es una anécdota. Muchos de los personajes son gibraltareños o pertenecen a ese entorno y lo utilizan, esa forma de expresarse. Y lo curioso es la naturalidad con la que lo utilizas en una forma escrita. Yo quisiera que nos hablases un poquito de esto. Claro, es que Gibraltar es un espacio muy interesante desde el punto de vista de una trama, porque realmente ocurren todas estas cosas criminales sobre las que hemos estado hablando, pero también es un espacio cultural apasionante que en España tenemos muy olvidado. Es un lugar de mucha riqueza con unos contrastes que no nos podemos ni imaginar. O sea, sí que tenemos las 4 nociones sobre Gibraltar, los monos, los bobbies, las cabinas, pero cuando llegas allí te das cuenta de que, por ejemplo, poseemos un Spanglish, que nosotros no sabemos que lo tenemos en la península, que es un Spanglish distinto al que se habla en Estados Unidos o en América Latina, que tiene toda una serie de reglas propias y una lógica interna, y es al que recurre la gente para expresarse normalmente. Entonces yo, cuando decidí escribir esta serie de novelas sobre este territorio, una de las cosas que más me llamaba la atención era esta riqueza cultural que es muy poco conocida. Y cuando escribí la primera novela, de hecho, había pasajes en las 3 lenguas. Había partes en español, partes en inglés y luego partes en Spanglish. Lo que pasa es que eso era muy exigente, era muy difícil de entender para cualquiera porque no es lo normal hablar en todos esos códigos distintos. Entonces, en la primera novela sí que se quedó una versión del Spanglish bastante fiel a la realidad. Y en la segunda comprendí que había que ser menos ambicioso. El inglés ya había desaparecido por completo y hay apariciones del Spanglish, pero que están muy acotadas en momentos muy determinados que por el contexto son fáciles de seguir. Y es llanito 100%, no hay ninguna distorsión, así hablan ellos, pero bueno, sí que es un enfoque poco exigente, ¿no? No me puedo resistir a preguntarte no tiene que ver con las tramas, no se preocupen. Hay un pequeño pasaje de la novela en el que hay o igual lo he interpretado mal, pero hay también y quiero correlacionarlo con tu labor como informador, a cómo se ha afrontado también por el periodismo informar sobre esa zona, porque a veces parece una especie de periodismo de aventura de Coronel Tapioca, de me planto en la línea, luego que si me voy en una lancha me vuelvo, aquí me van a matar los narcotraficantes, pero yo descubrí el misterio y bueno, una scoop del cupón. Y en realidad todo parece pues un tópico tras otro tópico y no puedo resistirme a preguntarte también desde el punto de vista periodístico cómo se informa sobre esa zona.
Claro, o sea, yo soy periodista, yo siempre intento separar mucho mi labor periodística de la labor literaria, porque si hay contaminaciones es mala en los dos sentidos. Entonces, pues me hacía gracia también un poco utilizar la novela para reírnos de los periodistas, de esas mismas cosas que yo haría como periodista, porque es verdad que cuando llegas a un sitio tú tienes unos conocimientos muy superficiales sobre el tema y además lo que tienes que transmitir por fuerza es superficial para que todo el mundo lo entienda, para que sea accesible, ¿no? Entonces hay un personaje que aparece en la novela en el que un poco concentro todos los males de ese periodismo del paracaidista que llega allí y con 4 claves pues va a lo más espectacular, que es la lanchita, que es no sé cuánto. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde que empezaron los problemas de seguridad importantes en Gibraltar en el año 2018 así, ha cambiado mucho el enfoque con el que la prensa se está centrando en la zona. Antes sí que era una cosa un poco más cinematográfica, casi quedándonos en la anécdota, pero al haber habido una inversión en seguridad importante en los últimos años y una tensión informativa constante, sí que se han dedicado más esfuerzos y más medios. Por ejemplo, hoy he leído un reportaje del País que estaba muy bien, de Jesús Cañas, que es el corresponsal allí en Cádiz. Entonces te hablaba pues de las últimas evoluciones, incluso en las modas de los narcos, cómo se condiciona la vida en la línea. Entonces yo creo que ahora sí que hay la concepción, la noción de que es un foco de problemas importante y un sitio también con una riqueza social determinada que obliga a profundizar en el tema y no solo quedarnos con los 4 clichés, ¿no? Tu espía, tu investigador, tu protagonista es gibraltareño, escribes sobre Gibraltar, pero escribes desde el lado español de la verja. ¿Te ha llegado alguna reacción de Gibraltar? ¿Se ha leído estas novelas o allí no han llegado? ¿Hay alguna anécdota que se haya producido con ello? Pues Gibraltar es un sitio particular porque está en una transición permanente y con la cultura tiene un gran problema, que es que antes ellos recibían mucha cultura española, después del cierre de la verja, después de todos los conflictos políticos, la influencia española se fue debilitando y ahora ellos están muy condicionados por las cosas que les llegan del Reino Unido. Por eso, el personaje de Joseph, por ejemplo, él va a estudiar a la universidad a Reino Unido, que es lo más habitual, ¿no? Entonces, la capacidad de radiación cultural de España ha disminuido mucho allí. Allí no se leen muchas cosas en español, hay muy pocas librerías. Hace poco hablé con alguien y me dijo que ya no quedaba ninguna librería en que pudieras encontrar libros en español. No lo sé, tendría que comprobarlo, pero no te creas que marcamos mucho la agenda. Sí que me han llegado reacciones del gobierno gibraltareño. Cada vez que doy un dato con el que no están de acuerdo, me escriben para corregírmelo, para no sé qué. O sea, hay gente que está muy pendiente de su imagen. Bien por los gibraltareños, porque saben entonces hacer su trabajo. Sí. Porque otras veces al revés no suele suceder. Y vamos a ir terminando esta charla, no sin recordarles que luego a las 9 tendremos en la carpa de encuentro una mesa interesantísima con Carmen Posadas, con Jerónimo y con Carlos Quílez hablando de espías, con lo cual aquellos que hayan quedado un poquito, se hayan picado con esta novela, pueden hacer 2 cosas esta tarde que yo creo que les va a funcionar. Una es acercarse dentro de unos minutos a la mesa al fondo de esta carpa, donde va a estar firmando Jerónimo Andreu ejemplares de esta novela. Y luego asistir a esa charla. Pero tengo que preguntarte, ¿después de esta novela estás en pausa o vas a seguir escribiendo sobre Josep, perdón? Josep, perdón. Pues de momento no estoy en pausa escribiendo, pero sí con Josep. Nos vamos a tomar unas vacaciones el uno del otro. Yo tenía pensado que fuera un ciclo de 3 novelas. Tenía pensado un final distinto para esta segunda novela, pero al final me cebé un poco y lo terminé de una manera que yo creo que ha quedado bastante completo lo que yo quería contar sobre las aventuras de Joseph. Hay una trama que está ahí pendiente, pero ahora me interesa más hacer otras cosas, así que de momento, ya te digo, el ciclo gibraltareño está cerrado. Bueno, como os decía, pues Óscar me estaba amenazando, su equipo de sicarios me están esperando ahí fuera por haberme excedido unos minutos, pero no me resisto. Bueno, voy a sufrir la sesión de tortura, pero hay que saber decir las verdades del barquero. Es muy poco habitual la narrativa sobre el espionaje en España. No es un género especialmente que se haya visitado mucho, aunque hay dignos representantes del mismo. El sueño de Cíclope
si el autor no se llamase Jerónimo Andreu, se llamase Jeremy Andrews, estaría petándolo en las listas del Guardian, estaría dando conferencias sobre espionaje y le habrían invitado a la sede, al Circus, a la sede del MI6, pero estamos aquí en España, Está muy bien, con lo cual hay que decirlo bueno. Y es una excelente novela de espías. Es una novela que habla sobre criminalidad organizada, habla sobre fronteras, habla sobre también ajustar cuentas con el pasado. ¿Qué más les puedo decir? Porque está excelentemente bien escrita, que va a ser una de las mejores lecturas de este verano gijonés, así que se las recomiendo encarecidamente. Jerónimo estará firmando unos ejemplares, les emplazo luego a las 9 si quieren saber más sobre secretos y espías. Ha sido un placer presentar El sueño del cíclope de Jerónimo Andreu en la Semana Negra. Despedimos con un aplauso.